Queridos hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga enormemente. Es un placer el poder enseñar una vez más las Escrituras. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estos medios para llegar hasta su casa, ¿cierto? Con la esperanza que el Señor esté haciendo efectos con su palabra en su corazón y en mi corazón. Vamos a iniciar una serie de estudios que por la gracia de Dios tuve la oportunidad de hacerlos en un seminario bíblico bautista por internet en el suroeste de Texas. Entonces, el curso se llama Evangelismo Contemporáneo. El profesor se llamó el doctor Gustavo Suárez y vamos a usar su bosquejo, obviamente con adaptación de mi parte, para poder enseñar la palabra de Dios de este tema tan importante. Es un texto usado con permiso. Bueno, se llama Evangelismo Contemporáneo. ¿Y por qué estudiar evangelismo? Pero antes vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Bueno, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra y rogamos la bendigas en el corazón, que nos ayudes a estudiar tus escrituras en el área del evangelismo y el discipulado, Señor, y que sea para edificación de todos los creyentes y para alcanzar a los que no te conocen todavía con tu poderosa palabra. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a lo largo de estas enseñanzas, mi Señor, que tú ayudes a tu siervo y a cada uno para entender tus escrituras. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, una pregunta que nos hacemos: ¿por qué estudiar evangelismo? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la predicación del evangelio es fundamental para que la gente crea en el Señor Jesucristo por el poder de Dios inmerso en sus escrituras del evangelio. También porque nos dice el libro de los Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos ir al cielo. También en Mateo 28:19 el Señor dio una orden de hacer discípulos. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones o a todas las etnias. También Marcos dice a toda criatura. Lucas nos dice id en todas las naciones. Y Hechos también nos habla que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el evangelismo es importantísimo porque es la orden de Dios para nosotros, que también nos dice en Hechos: sed salvos de esta perversa generación. Es la esperanza para el mundo. Nosotros tenemos el privilegio de compartir a todas las etnias en el mundo con la poderosa palabra de Dios. Dios nos salvó para que compartamos esta salvación a otros. Así que le invito a que caminemos juntos durante estas próximas semanas para aprender la forma de evangelizar, para aprender a hablar a otros de nuestro Señor Jesucristo. Dijo un hombre llamado E.M. Bounds: hablar con los hombres por Dios es algo grandioso, pero hablar con Dios por los hombres lo es aún más. Otra pregunta que nos viene es: ¿por qué estudiar evangelismo contemporáneo? ¿Por qué un evangelismo actual? Cuidado, no estamos hablando de un evangelio nuevo, porque lo que vamos a predicar es el mismo evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Es la misma palabra de Dios, pero la forma sí cambia. Se hizo una encuesta en abril 25 de 2019 en cuanto a la forma de evangelizar o el número de personas que evangeliza aproximada en las iglesias evangélicas. Y se encontró que más del 50% de las personas de la iglesia protestante
no han evangelizado en los últimos 6 meses la palabra de Dios. No han compartido el evangelio la mitad de la congregación. También se les preguntó cuántas veces compartieron de alguna manera cómo recibir a Cristo como Salvador personal, y el 55% de los encuestados respondió 0 veces. No estamos evangelizando. El 24% de los encuestados dijo que había compartido el evangelio 1 o 2 veces. El 12% dijo, bueno, entre 3 y 5 veces. El 5% dijo de 6 a 10 veces y solo el 1% dijo lo he compartido entre 11 y 15 veces en los últimos 6 meses. Es una realidad triste. Es una verdad que nos pone a pensar, porque si la iglesia evangélica no está evangelizando, entonces ¿quién lo va a hacer? Obviamente nadie. Y por eso nos toca estudiar el evangelismo contemporáneo. Hay una luz de esperanza, pues en Latinoamérica la gente es más dada a compartir el evangelio que en los Estados Unidos. Los hispanos dijeron que el 32% no lo había hecho, pero el 71% dijo sí, hemos compartido el evangelio. Entonces es una linda noticia para nosotros los hispanos, para seguir llevando la palabra de Dios, pero de una manera más efectiva. Bueno, ¿por qué estudiar el evangelismo? Vamos a también, el contenido de esta serie de estudios son 3. 1, veremos primero los fundamentos bíblicos del evangelismo. Que la misma Biblia responda por qué el evangelismo. También, en segundo lugar, veremos en las próximas semanas equipando a la iglesia para el evangelismo y las misiones. Y terminaremos con estrategias y enfoque para evangelizar en un contexto postmoderno. Sea Dios guiándonos en estos estudios. Bueno, parece que hoy son varias preguntas, ¿cierto? Otra pregunta que se nos asoma es, ¿qué es el evangelio? Empecemos con fundamentos bíblicos del evangelismo. Y primero es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué será el evangelio? ¿Qué es el mensaje evangelístico? Entonces, algunos dicen es el mensaje de Cristo y su crucifixión, ¿verdad? También podemos decir que es el mensaje del pecado del hombre y de la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, 3 y 4 nos dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También, 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, el evangelismo es el hombre perdido, descendiente de Adán, pero el hombre regenerado, el hombre redimido por el postrer Adán, el Señor Jesucristo, ¿verdad? También, ¿qué es el mensaje evangelístico? Es el mensaje de la culpabilidad humana y del perdón de Dios. Es el mensaje que podemos dar a una raza caída como la nuestra, al hombre perdido, y cómo obtener el perdón de Dios. Dijo J.I. Packer, es el mensaje del nuevo nacimiento y de la nueva vida por medio del regalo del Espíritu Santo. Qué tremendo lo que tenemos acá. Y podemos ver también que el evangelismo tiene 4 partes, o cuando usted está compartiendo el evangelio, debe incluir por lo menos 4 partes que están aquí resumidas. Primero, que es un mensaje de Dios. Segundo, que es el mensaje acerca del pecado. Tercero, que es un mensaje acerca de Cristo. Y cuarto, que es un mensaje acerca de la fe y del arrepentimiento. Entonces vamos uno por uno. Primero, es un mensaje acerca de Dios.
¿Quién es Dios? Nos toca enseñarle a las personas del carácter del Señor, de Dios, de sus leyes, de su gloria, de su creación, de su toda suficiencia. Miren un ejemplo de ello en el libro de los Hechos, el capítulo 17, cuando Pablo estaba predicando a los atenienses, unas personas de intelectualismo grande, de filosofía y todo ello, y Pablo les predicó acerca de Dios primero. Capítulo 17 de Hechos nos dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Está diciendo, Dios es el soberano, Dios es el creador del mundo, Dios es quien nos sustenta la vida. Tenemos que enseñarle a las personas quién es Dios. También el versículo 28 nos dice el Señor, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, ¿por qué nos podemos mover? Por la bondad de Dios, porque Él nos dio la capacidad del movimiento. Él creó nuestros músculos, nuestros tendones, nuestra vida. En Él nos movemos y vivimos y somos. Si Él no nos crea, es imposible que existamos. También tenemos que enseñar que el hombre depende totalmente de Dios, ¿cierto? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Usted y yo somos dependientes de Dios. Nos dice el Salmo 104 que Él da el hálito de vida a los seres vivientes. Les das el hálito y son. Les quitas el hálito y dejan de ser. Un día el Señor quitará el hálito de nuestras narices, de nuestras bocas, y dejaremos de ser en este mundo, porque dependemos de Él, de su aliento. Desde que comenzó el hombre a existir en la tierra, desde que Dios lo creó, Dios sopló en su nariz y le dio hálito de vida, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Segundo, es un mensaje acerca del pecado. El Evangelio nos dice cómo hemos fracasado, ¿verdad? Somos culpables ante Dios. Sí, frente al trono de Dios somos totalmente culpables, somos sucios, somos desvalidos, y una palabra más fuerte, el hombre es totalmente depravado. Miren el capítulo 1 de Isaías, por favor. Isaías 1:5 nos dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y mire la descripción, la fotografía que nos da Dios de nosotros frente a Él. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El hombre entonces es un ser sucio, desvalido, enfermo, depravado, pecador, porque no hay algo sano en nuestros cuerpos, en nuestro ser. También nos dice el libro de Isaías, el capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces el hombre es totalmente culpable ante Dios. ¿Saben qué es un trapo de inmundicia? ¿A qué se refiere Isaías? Los leprosos en aquellos días pues se cubrían sus brazos, su piel, con trapos. Por ejemplo, si tenía lepra en el brazo izquierdo, se envolvía
en esas telas, en esos trapos, y después de unos 15 días se quitaba esa venda, ese trapo, y esa venda contenía pedazos de piel, sangre putrefacta, infección, pus y todas esas inmundicias. Y eso es lo que somos delante de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra maldad, por nuestros pensamientos perversos, por nuestras actitudes malas, por nuestra lengua que es capaz de difamar a otra persona, por esta lengua que es capaz de pronunciar palabras obscenas y aún de maldecir a Dios y a los hombres y a su creación. El hombre es totalmente sucio y pecaminoso, pecador. Es la descripción que da Dios de nosotros. Es como si tomase una foto de nuestra alma y dice, mire, esta es la realidad por la cual están pasando, por lo cual el mensaje del Evangelio es un mensaje acerca del pecado. El hombre es pecador y por lo cual está condenado. Reconocer que uno está mal con Dios, reconocer que así no podemos presentarnos delante de Dios. Imagínese usted llegar vestido de harapos y con trapos de inmundicia a una oficina donde le están esperando para un empleo. Obviamente ni lo dejan ingresar al edificio. Si eso es entre los seres humanos, ¿cómo será ir al trono de Dios y presentarnos totalmente sucios, depravados, pecadores? Obviamente seremos rechazados inmediatamente por el poder de Dios, por su santidad. Tenemos que reconocer que somos con una naturaleza corrupta, perversa y depravada. Esa es la realidad del hombre. Esa es su realidad. Pero también el mensaje del Evangelio no muere ahí, sino que es un mensaje acerca de Cristo. Porque el mensaje del Evangelio, el Evangelio son las buenas noticias de la salvación, ¿verdad? Entonces nos dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje de Cristo. Jesucristo, nuestro amado Señor, aparece en escena y dice así en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Versículo 14 del mismo Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vivió con nosotros, se tabernaculizó con nosotros, se hizo hombre. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aparece en escena nada menos ni nada más que el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, desciende a este mundo, deja su trono de gloria en los cielos y se viste de humanidad, se viste de carne y huesos, y por sus venas corre sangre humana, pero sin pecado. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es parte del mensaje de la salvación para el hombre. Es un mensaje acerca de su obra de redentora, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Perdón que los llevo por varias citas de la palabra de Dios, pero son imprescindibles. Hebreos 1:1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aparece el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que vemos es hecho por Dios, por el Padre y por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es un mensaje de su obra redentora. Él se vistió de carne, fue a la cruz y allí purificó nuestros pecados, se entregó a sí mismo, limpió nuestra inmundicia, nos quitó esos harapos, esos trapos de inmundicia, los quitó y nos vistió con ropas nuevas de salvación, con ropas blancas y resplandecientes, como nos dice el libro de Apocalipsis, que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, para poder ingresar al cielo. ¡Qué maravilla de noticia! ¡Qué extraordinario mensaje es el mensaje del Evangelio! No hay mejor noticia en el mundo, no hay mejor noticia para el hombre que Jesucristo vino a redimirlo de nuestros pecados, que Jesucristo vino a salvar al hombre, que Jesucristo vino a salvarte a ti. También, en cuanto al mensaje de Cristo, es una invitación a ser salvos de forma gratuita. Miren, acompáñenme a Hechos, por favor. Hechos es un libro maravilloso, es un libro lindísimo. Y Hechos, el capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación. No hay otra forma, no hay otro en quien hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo. No busque en santos, ni en vírgenes, ni en ídolos. Ahí no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ni siquiera la Virgen María es capaz de salvarle a usted, porque dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted es salvo solo por el nombre de Cristo. No hay otra forma. También nos dice así el libro de Lucas, por favor. De Lucas, el capítulo 15, versículo 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo criticaban a Jesús porque él comía y bebía con los pecadores. Él se untó del hombre, él pasó con el hombre, él se metió entre los publicanos y pecadores, pero sin pecado, porque él quería salvar a los más viles del mundo, como a mí, como a ti. Jesús entonces comía con los pecadores, compartía con los pecadores, porque dice la palabra de Dios que a los pecadores recibe. A los pecadores recibe, Él les recibe a usted y con ellos come. Hay un libro que se llama El Evangelismo y la Soberanía de Dios, de J.I. Packer. Lo recomiendo. Mis hermanos, hay dos corrientes teológicas. Una que es de arminianismo y otra que es el calvinismo o hipercalvinismo. Entonces, el hipercalvinismo dice que Jesucristo murió, en su tercer punto calvinista dice que Jesucristo murió solamente por los elegidos. Y los arminianos dicen que Jesucristo murió por todos los hombres. ¿Cuál es la verdad? Dice J.I. Packer en su libro, página 60, el Evangelio no es creer que Cristo murió por todo el mundo y consecuentemente para usted, como dicen los arminianos. Pero tampoco es creer que Cristo murió por unos pocos y quizá para usted, como dicen los calvinistas. Esos son dos extremos. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo, quien murió por los pecados del hombre y que ahora se le ofrece gratuitamente como su Salvador. Eso es el Evangelio, eso es el evangelismo. Creer
que Jesucristo murió por los pecados del hombre y que ahora se ofrece gratuitamente como su Salvador. Entonces es lo que tenemos que compartir, es una invitación a todo hombre. Y en cuarto lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de la fe y del arrepentimiento. Todos los que escuchan el Evangelio son convocados por Dios a creer y arrepentirse. Otra vez, vamos a Hechos. Hechos, el capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de Dios, no es opcional. Es una orden que nos da Dios diciendo que Él manda a todos los hombres. Viva usted donde viva, nos dice que es para todos en todo lugar. ¿Y cuál es el mandato? Que se arrepientan, que haya arrepentimiento. También es un mensaje acerca de la fe y del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento sino un cambio drástico en la mente y en el corazón? Es una nueva vida de autonegación y servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Mi vida entregada al pecado es darle la espalda al pecado por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana por allá en Juan capítulo 4. Ella era una mujer con una vida muy triste. Había tenido ya 5 maridos y estaba con el 6º marido. Era la mujer, como dice una canción, de todos y de nadie. Pero cuando encuentra a Cristo, entonces da la vuelta a su pecado y acude al Señor Jesucristo en salvación y se convierte en una misionera allí en Samaria. Gracias a Dios por la transformación de esa vida de la mujer samaritana. Es también otro ejemplo el hombre ciego de nacimiento que cada día iba al templo a pedir en su ceguera limosna para poder sustentar su vida, pero un día el Señor le encuentra, el Señor le quita su ceguera, él se pone muy feliz y el Señor le dice: ¿conoces tú al Salvador del mundo? Y él le dijo: ¿quién es para creer en él? Y el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Y el ciego de nacimiento se postra ante él y le adoró y le dijo: creo, Señor. Es un cambio de vida, es voltearle la espalda al pecado y darle la cara a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en fe y arrepentimiento. Es confiar plenamente en Jesús y en el poder de su sangre redentora, porque somos comprados por sangre, por la sangre del Cordero derramada en esa cruz del Calvario. Es también el arrepentimiento, es no poner límite alguno a sus demandas. Lo que Él nos pida hemos de realizarlo. Amén. Entonces, concluyendo el mensaje, podemos resumir que el mensaje evangélico debe incluir Dios, pecado, Cristo y arrepentimiento. O de otra forma, creación, caída, redención y arrepentimiento. Es el mensaje que tú y yo hemos de compartir. Hemos de llevar este precioso libro de la palabra de Dios en nuestro corazón y compartirlo con personas que están pereciendo en el pecado, que están yendo a una segura condenación si no es alcanzado por Cristo. Es un mensaje urgente, es un mensaje rápido, es un mensaje para hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Lleva a tus amigos este precioso mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje del Evangelio, y ayúdanos a aprender del evangelismo contemporáneo en nuestras vidas para que muchas personas sean salvas
a través nuestro, Señor. Úsanos como canales de salvación. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias por su atención.